recibiríamos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Primera de Juan 3, 22, 23. Estás en sintonía con Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. A partir de este momento inicia su programa Escudriñando las Escrituras, con la doctora Paula Rodríguez. Prepara tu mente y corazón. Vivamos una maravillosa experiencia en este viaje a través de cada texto de las Escrituras. Y ya está en vivo, Escudriñando las Escrituras. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, queridos hermanos y hermanas, Dios le bendiga. Le estamos agradeciendo el favor de su atención, dándole las gracias. Aquí estamos como cada jueves en su programa Escudriñando las Escrituras. Escudriñando las Escrituras, más que leerla, para que podamos aprender de la palabra del Señor. Esto es Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Yo soy Paula Rodríguez. Yo soy Jorge Sala y estamos aquí en su programa Escudriñando las Escrituras. Dios bendiga a su hermano Junior Mieses por aquí, agradecido a Dios porque nos permite estar un jueves más para seguir escudriñando su palabra. El estudio de hoy es un estudio muy interesante. Seguimos con la serie de mujeres. Es una mujer de la Biblia, es una mujer muy particular, pero la historia de la que vamos a hablar hoy la vamos a enfocar de forma diferente. Vamos a ver esta mujer tal vez muy diferente a lo que estamos acostumbrados a oír hablar de ella. Es una mujer que cometió un error tan grande, que quedó marcada para siempre. Esta mujer cometió ese error y perdió su familia. Esto se tradujo en una crisis de dolor, amargura, ansiedad y depresión, llegando esta mujer hasta culpar a Dios por su tragedia. ¿Quién será ese personaje? Oh, ese personaje es la hermana Noemí. Noemí, la suegra de Ruth. Entonces, el hermano Junior va a leer en el libro de Ruth los versos 1 y 2. Amén. Así que lo que pueden buscar en su Biblia, el libro de Ruth, capítulo 1, versos 1 y 2. Vamos a tener la lectura en esta tarde. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malión y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Amén. Este estudio lo hemos titulado Consecuencias de tomar decisiones sin consultar con Dios. Muy interesante. Consecuencias de tomar decisiones sin consultar con Dios. Tenemos varios actores en este estudio, donde encontramos, donde leyó el hermano Junior,
cada uno de ellos tiene una representación y un significado cada uno de sus nombres. Amén. Sabemos que el nombre de Elimelech paradójicamente era mi Dios es rey. El nombre de Noemí significa contenta, dulzura, una mujer feliz. El de Malón, enfermizo. Sí, el de Kelión, debilitado. Y el de Wow. Ruth, como el nombre del libro, quiere decir amiga o fidelidad. Y el de Orfa, que es también de las nueras, que se narra en esta historia, quiere decir testadura o cuello, o sea, de un temperamento un poquito menos dócil, pudiéramos decir. Siempre he dicho que los nombres en la Biblia tienen un significado, ya sea al inicio o al final de cada historia, pero siempre tienen un significado. Y el significado se parece mucho al papel o a la Claro, personalidad que desempeñaron cada uno en sus diferentes historias. Entonces, el marco histórico, esta historia se desarrolla dentro del marco del libro de los jueces. El libro de los jueces narra una historia muy triste. Se dice que es la historia más oscura de la época del pueblo de Israel. Porque aquí se narra desde Josué hasta la muerte de Samuel. Entonces, en este periodo, el pueblo de Israel siempre era desobediente. Como el mismo Jehová lo catalogó siempre. Pueblo casa rebelde o pueblo de dura cerviz. Pero en la época de los jueces, el pueblo desobedeció, hubo una decadencia total y se olvidaron totalmente los preceptos divinos. Sí, eso fue un periodo de alrededor de unos 400 años, donde el Señor levantaba de tiempo en tiempo, cuando ya decíamos que el pueblo tenía el agua al cuello, y aparecía un Gedeón, aparecía una Débora, que desempeñaba ante el mismo Sansón, que trágicamente terminó tan mal, pero fueron personas que desempeñaron una función dentro de ese periodo de lo que fue la llamada la era de los jueces. Y dice la palabra que cada vez que esa persona ya cumplía con su papel, ya sea que moría, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel volvía a hacer lo mismo delante de los ojos del Señor. Se metieron en idolatría total, cometiendo todos actos de corrupción. Se dice que fue una época donde el desorden político y la decadencia moral y espiritual, la apostasía en todo el sentido general, y ellos se hizo muy común que no podemos hablar del libro de los jueces sin decir la oración que más lo caracterizó a ellos. ¿Cuál será? En la época de los jueces no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Una anarquía. Había una anarquía totalmente. Y como ustedes dicen, dentro de esa anarquía, el Señor siempre mandaba uno de esos jueces para aliviar pero el pueblo volvía de nuevo a hacer lo que quería. Entonces, otra palabra que mencionó el hermano Junior fue la palabra Moab. Noemí y su familia se fueron a los campos de Moab. Pero, ¿quién era Moab? Bueno, registra la palabra, eso fue el fruto de una relación incestuosa que tuvo Lot con una de sus hijas, con la hija mayor, donde se cometió un acto de pecado bastante triste que hasta esa época trajo consecuencias, porque fue un pueblo que le dio bastante batalla al pueblo de Israel en esa época. O sea, son el fruto de una relación incestuosa bastante triste. Y para aclarar que una relación incestuosa es aquella que se produce entre familiares. Sí, eso lo encontramos en el libro de Génesis, en su capítulo 19, desde el versículo 30 al 38, pues la Biblia ahí describe, cómo se desarrolló esa situación donde estas dos jóvenes embriagaron a su padre y se acostaron con él y trajo esto tan devastador
para el pueblo. Y tú sabes que por ser sobrino de Abraham, los moabitas estaban emparentados con el pueblo de Israel. Amén. Pero Exacto. eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Y hay que aclarar algo, César y Junior, queridos oyentes, que las hijas de Lot realmente, sin chiste, ellas no tenían con quién casarse. Porque recordemos que ellos estaban en la tierra de Sodoma y Gomorra. Y si nosotros leemos, le voy a leer 2 versículos para que nosotros nos demos cuenta realmente qué aberración tan grande y por qué Dios definitivamente decidió terminar con estas regiones. Dice en Génesis 19, 4 y 5: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Pero hasta el más viejo. Y le dijeron a Lot: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Es decir, que todo el pueblo, dice aquí en este verso, si lo escudriñamos, que desde el más joven hasta el más viejo, o sea que todo el pueblo se había corrompido en la homosexualidad. Entonces, yo pienso así como escudriñando un poquito, pero ellas no tenían con quién casarse, no habían varones. Habían varones porque varón y hembra Dios lo creó, pero ellos no. Entonces, parece no que tenían el uso natural. Parece que la hembra mayor y la decidió, bueno, pues yo no me voy a quedar sin descendencia. Emborracharon a su padre, ya la historia es un poquito triste, ya la sabemos, y realmente no es el tema. Sí, pero una dio a Moab y otro dieron a los amonitas, que también fueron un pueblo un poquito complicado, la menor. otra cosa es que Ruth se fue a morar a los campos de Moab porque llegó una hambruna. Pero hay algo que llama un poquito la atención, y es que la hambruna fue en toda la tierra. Dice, hubo una hambruna en toda la tierra. Entonces yo quiero decir algo aquí. El hambre siempre ha sido un motivo de preocupación de todo ser humano. Amén. Todo el mundo trabaja primero, más que para comprar ropa, zapatos o cualquier otra cosa, para comer. Entonces, esa es la primera necesidad que el hombre necesita satisfacer. El hambre, la comida. Luego vienen todas las demás como salud, techo, vestido, calzado, educación. Pero es triste tener hambre, sobre todo si tú tienes niños y no tienes nada que comer. Sí. Pero el alimento se escaseaba y ella decidió irse a los campos de Moab. Vamos a ver qué pasó después de esta pausa. ¿Estás en sintonía? Repórtala. Escríbelo a nuestro número de WhatsApp 809-594-8394 en Radio Alma Cristiana. Oramos para quedar conectados al supremo poder del Espíritu Santo, quien garantiza nuestra victoria. Llámanos al 809-594-8394 y oraremos contigo. Esta es Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Radio Alma Cristiana, una emisora que vino del reino para salvar vidas. Seguimos con Noemí. Vamos a ver. Hay un detalle muy interesante que todos nosotros sabemos, y es que Jehová le había prohibido terminantemente al pueblo de Israel que tuvieran ningún tipo de relaciones con los moabitas. Entonces, cuando dice que ella se fue a morar a los campos de Moab, no dice que se fue por un tiempo, no dice que se fue por un mes, no dice que se fue para ver cómo eran las cosas, sino que se fue a morar. Y morar quiere decir
permanecer. Quedarse. Entonces, lo primero que vemos aquí es que Noemí desobedeció a Jehová. Sí, no, vemos que no fue una decisión pensada y consultada y tomando en consideración, como decías al principio, antes de la pausa, que el hambre no era solo en la casa de pan, era en toda la tierra. Quizás en Moab, y como puede demostrar esa errada decisión, la escasez era un poquito menor, pero no indica que no había escasez, ¿entiendes? Entonces es un poquito complicado, y yo analizando los nombres de sus hijos, ella quizá también pensando como madre, bueno, yo tengo un hijo enfermizo y el otro debilucho, son dos ingredientes bien complicados en una situación de escasez, pues yo tengo que tratar de garantizar el bienestar de ellos, pero eso no es excusa para nosotros. Las decisiones consultarlas siempre con Dios y ver qué Dios opina de lo que hacemos. No, y no solo eso, miren, o sea, el tema de hoy es muy interesante porque envuelve mucho lo que es la vida secular. Muchas veces consideramos que tal vez tomar una pequeña decisión es algo insignificativo, pero tenemos que tomar en cuenta que hay decisiones que marcan un antes y un después en nuestras vidas, y que puede ser para bien o para mal para nuestra vida completa. Y eso fue lo que pasó con esta mujer, Noemí. Ella no solamente no consultó al Señor, sino que se fue a morar a una ciudad, lo cual el Señor le había prohibido desde tiempo atrás que no se emparejaran con ese pueblo. Sin embargo, fue para ese lugar que ella se dirigió. Entonces, nosotros vamos a ver que en el verso 3 ocurre la primera tragedia en la vida de Noemí. Muere su esposo Elimelech. Dicen las personas que han quedado viudas que eso es sumamente difícil, sobre todo si ya tú llevas toda una vida con esa persona, porque los hijos se van tarde o temprano, pero tu esposo te queda, tu esposa te queda. Entonces, enviudar es una de las cosas más tristes que hay. Y Noemí enviudó. Entonces, ¿por qué nosotros en esta tarde nos enfocamos en Noemí? Si en el verso 1 dice que un varón de Belén fue a morar y que los hombres era lo que tenían la decisión. Entonces, ¿por qué si fue él que tomó la decisión nos estamos enfocando en Noemí? Bueno, hay un versículo que refleja mucho el peso, como decíamos en el estudio pasado, y la importancia que tiene la mujer, y es que si los hombres somos la cabeza del hogar, las mujeres son las que edifican. Como dice la palabra, la mujer sabia edifica su casa. Más la necia con sus propias manos la derriba, no con la barriga de la vecina ni las manos de la que vive enfrente, con sus propias manos. Entonces, ¿por qué nos enfocamos en Noemí? Porque puede ser que aunque él fuera el hombre y él tuviera el mando, ¿no? La mujer sabia, que no somos nosotros, ¿verdad? Sino que es la misma Biblia dice que es la que edifica su casa, debió haber conversado con su esposo en el sentido, no, Elimelech, vamos a ver, tú sabes, no nos podemos ir con los muchachos para allá, no podemos, el Señor no quiere que nosotros hagamos parentesco con eso, esto puede pasar, hay hambruna, pero Dios proveerá, y es probable porque las mujeres tenemos poder de convencimiento más que los mismos varones, ¿verdad? Los varones que me perdonen, que me excusen, que son todos muy buenos, pero la mujer tenemos esa gracia que nos la dio el Señor. Pero Noemí no hizo lo que entendemos que tal vez era lo correcto. No, y es muy, escúchame que te interrumpa, y recalcando con lo que decía ahorita Junior y lo que analizábamos con los nombres de estos personajes, yo pienso que ella no hizo lo que se suponía que ella debía de hacer como una miembro del pueblo de Israel, conociendo la característica del pueblo de Moab, que hasta niños sacrificaban a sus dioses. No, eran idólatras definitivamente. Y no conforme con eso, yo entiendo que ella aprobó y hasta cierto punto motivó Estoy muy de acuerdo irse en eso. allá.
¿Tú crees, César? Sí, yo entiendo que sí. ¿En qué tú te basas para pensar así? Bueno, por la decisión que toma al momento de que está la escasez, 2 hijos enfermos, me voy. Y ya más adelante vemos, cuando pasa lo contrario, retorno. ¿Entiendes? Entonces, ella no pensó lo que vería Dios con su accionar. Y como mujer entiendo que ella tenía mucha influencia en la casa. Pero también cabe señalar de que yo me baso también en decir de que ella tuvo mucha influencia en esa decisión. Porque dice la palabra que luego que su esposo Elimelech murió, ella se quedó allí con sus hijos. Si ella no hubiese estado de acuerdo de un principio, ella se retorna inmediatamente. Esa es una pregunta. ¿Por qué cuando ella tristemente enviudó, ella no pensó, pero yo no he tomado una buena decisión, pero yo estoy viuda ahora, déjame yo irme, Señor, perdóname, ay, me arrepiento, vámonos, Malón, Kelión, vámonos, mira eso, la decisión fue un error de parte de nosotros, venir para acá, vámonos, sino que ella se quedó, y después que Noemí se quedó, entonces se casaron sus 2 hijos con 2 moabitas, que Ruth entrara en la genealogía de Jesús, ¿era un plan? Ok, era un plan del Señor, pero sin embargo, trajo más desgracias. Sí es. Entonces, a veces nosotros dejamos lo seguro por algo que está volando, como se dice vulgarmente por ahí. Porque paradójicamente, como dijo el hermano César, Belén quiere decir casa de pan. Entonces tú dejas la casa de pan, que por algo se llama casa de pan, para irte donde los moabitas, casa de idolatría, casa de corrupción, casa de los enemigos, de los que te han hecho la guerra a tu pueblo desde tiempos inmemoriales. Entonces, ¿podía irle bien a Noemí? No, 1000 veces no. ¿Puede irnos bien a nosotros cuando nosotros quedamos de hacer cosas que el Señor no le agrada? O cuando creemos que Dios nos habló, sí, Dios me dijo, porque hay muchas personas que hacen una licenciatura, un doctorado diciendo que Dios le dijo, cuando, como dice Isaías, y muchos que dicen que Dios me dijo, no habiendo yo dicho nada, y aún todavía están esperando que se cumpla. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de tomar una decisión. Claro, es correcto, porque es que el servir a Dios y creer en lo que Él nos prometió, eso nunca debe estar en cuestionamiento. Una pregunta, hay que creer. Déjenme hacer una pregunta. ¿Qué ustedes entienden? Que tanto Noemí, Mahlón y Kelión adoptaron las costumbres de los pueblos del campo de Moab, de los moabitas, ya que sus hijos se casaron con esas 2 moabitas, porque ellos se quedaron 10 años. Sí. ¿Qué ustedes creen? ¿Que fueron Ruth y Orfa que adoptaron las costumbres de Jehová a través de Noemí y sus hijos, o lo contrario? O lo contrario. ¿Qué pasa? Díganme, enséñenme, escudriñenme ese pedacito ahí. Yo entiendo, y una muestra de eso es lo que sucede. O sea, se casaron con mujeres de aquella región. Quiere decir que ellos, hasta cierto modo, adoptaron la costumbre. Aunque sí podemos sacar de esto que Noemí, en cierto punto, mantenía quizás y le enseñaba a estas mujeres lo que era el Dios de Israel, aunque no completo. Sí, en algún momento determinado, porque la expresión que vamos a ver más adelante que utiliza Ruth demuestra que algo ella le había comentado el Dios de Israel, pero ellos adoptaron más las costumbres de aquella región, hicieron vida. Ellos estaban muy vulnerables desde el principio, porque inmediatamente la primera decisión es que salieron de su pueblo, de su casa, y se fueron al lugar donde le estaba prohibido entrar. O sea, ya inmediatamente entraron al territorio, vamos a decir, al territorio que no les pertenecía. Ya estaban muy vulnerables a la situación, y entiendo que sí, que adoptaron ciertas costumbres del pueblo de Moab.
Y más que el pueblo de Israel, anteriormente se había mezclado y estaba asumiendo las cosas de los dioses allá que ellos tenían. Vamos a ver, en el verso 5 se produce algo terrible para nuestra querida hermana Noemí. ¿Qué pasa? Que ningún padre o madre hace planes para enterrar a sus hijos. Ningún padre planifica que va a ver morir a sus hijos. Porque se dice que el que se le muere la esposa queda viudo, el que se le muere el esposo queda viuda. Cuando se te muere tu mamá o tu papá, tú te quedas huérfano. Pero dicen que cuando se muere un hijo, no tiene nombre. No tiene nombre. No, una tragedia. No hay cosa que le duela. Desgracia. Incluso tú vas a algún velorio de una persona que muere un hijo y ese es el dolor. Yo nunca pensé que iba a ver morir a mi hijo, a mi hija. Entonces ahora viene el golpe fuerte para Noemí. Mueren sus 2 hijos. Lamentablemente. Y no es hasta que mueren sus 2 hijos cuando ella entiende que, pienso yo, ¿verdad?, que cometió un error. Entonces es cuando Noemí se decide a volver a su casa, a su terruño, de donde nunca debió de haber salido. Pero no porque yo creo que no fue porque ella reaccionó y dijo, yo he hecho cosas mal. Creo que ella decidió devolverse porque ya no le quedaba nada. ¿Tú crees? Claro. ¿Qué tú opinas, César? No, sí, como dice, comparto mucho la idea, o sea, ya no tengo esposo. Yo pienso que ella No diría, tengo hijo. Y ella diría, pero ahora me voy a morir yo. Déjame todas esas cosas. Solamente falto yo porque ya Jehová, porque vemos más adelante cómo ella acusa al Señor de su tragedia. Bueno, pues ya Jehová me mató al marido, me mató a los 2 hijos, déjame yo irme. Correcto. No tenía más nada que buscar ahí, entendía ella. Pero esa no es la razón, ninguna. Oye. Noemí pensaba con el estómago. Noemí decidió irse porque ella oyó que el Dios había dado pan a Belén de nuevo. O sea que ella pensaba con el estómago. Aquí no hay alimentos, me voy. Oh, oí decir que hay alimento, me devuelvo. Hay personas que pensamos con el estómago también. Hay muchas personas que les gusta lo material, pero hay otras personas que solamente piensan en la comida. Y antes de, si Noemí hubiera estado en el tiempo de Jesús, yo sé cuál hubiese sido la respuesta de Claro, Cristo. la que le dijo a la gente, porque te discípulo. saltaste. Me sigue. ¿Cómo te vas a pelear otra vez para que saltaste otra vez? Vamos a la pausa. Llegamos a tu hogar para llenarte de vida y bendición con una programación que inspira tu alma. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Historia de una extranjera llamada Ruth. Noemí, su suegra, era del pueblo de Israel. Vuelve de hija a los dioses de la tierra de Moab. Ella contesta, vive tu Dios, que no lo haré. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo también. Donde tú mueras, moriré.
memoria de Israel, que siendo una extraña, Dios la hizo digna de su heredad. De su simiente nació Jesús, mi Salvador, quien con su muerte nos trajo vida, vida eterna. Doquier tú vayas, yo iré. Donde tú mueres, moraré. Tu pueblo será mi pueblo también. Donde tú mueras, moriré. Doquier tú vayas, yo iré. Donde tú mueres, moraré. Tu pueblo será mi pueblo también. Donde tú mueras, moriré. Allí moriré. Donde tú mueras, ahí moriré. Ahí moriré. Para cambiar tu manera de vivir, sintoniza Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Entonces decíamos que Noemí pensaba con el estómago, regresando de la pausa, porque se fue cuando faltó pan y oyó decir que Dios había dado pan de nuevo a Belén y volvió. Entonces comentábamos que hay muchas personas que piensan con el estómago, que piensan en las cosas solamente, satisfacer sus necesidades personales, las cosas materiales, no piensan en las cosas espirituales. Hay personas que sencillamente no les interesa alimentar el espíritu. Y la Biblia dice que el hombre carnal no percibe las cosas del espíritu. Entonces, me llama algo mucho la atención, que ahí es que comienzan, Noemí, yo no sé realmente qué le pasó a Noemí en este caso. Aquí se intercambiaron los roles. En el verso 7 y 8 dice que ellos comenzaron a caminar para salir de los campos de Moab, para volver a su tierra. ¿Quiénes? Noemí, Orfa y Ruth. Pero como que de repente Noemí se devuelve y le dice que vuelvan a su tierra y a sus dioses, que se devuelvan. Señor. Pero yo me he encontrado esta actitud de Noemí tan extraña. Ella va a los campos de Moab, se liga con estas gentes. A lo mejor estas muchachas eran muy buenas, parece que eran muy buenas, y vamos a ver cómo llegaron a amar a su suegra, porque la hermana Noemí parece que era una persona muy buena con sus nueras. Muy dulce, porque ella quiere decir dulzura. Amén. Pero entonces ella les dice a estas muchachas que se devuelvan a su tierra y a sus dioses. Las dos comienzan a llorar y a decir que no, que se van con ella, que se van con ella. ¿No sería esa una buena oportunidad para la sierva Noemí presentarle a Jehová, su Dios, al Dios de Israel, al Dios verdadero? ¿Por qué le dice ella que se vuelvan a su tierra y a sus dioses? Dioses con D minúscula, porque si ustedes escudriñan las escrituras, nunca que se habla de Jehová, siempre Dios con D mayúscula. Todos los dioses paganos se escribe con D minúscula. Vuélvanse a sus dioses. ¿No se supone que se intercambiaron los roles? Que era ella la que debió de haber insistido para que las nueras se fueran con ella. Y se había perdido la visión. No, había perdido la visión. Puede ser, vámonos a lo humano. Ella estaba viuda, tal vez se le murieron sus hijos. Yo creo que tal vez no podía como tener como mucha mente para pensar. No, y hasta cierto modo también
quizás tenía algún sentimiento de culpabilidad porque yo soy la causante de todo. Y bueno, estas mujeres vienen conmigo y yo donde yo llego, yo promuevo muerte y tragedia. O no voy a decir que se corrompió, pero si yo tengo buenos pensamientos, buenos caminos, estoy en el camino del Señor y de repente comienzo a juntarme contigo, que eres un descarriado o a lo mejor un inconverso, la Biblia dice que se conviertan, pero casi siempre la carne gana. Correcto. Lamentablemente. Entonces dice la Biblia que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Amén. Entonces yo pienso que en algún momento, tal vez con la cotidianidad en esa tierra, porque Noemí, yo no sé cómo se llamaban los supermercados de la época, pero ella fue amolada a esa tierra, más de 10 años. Entonces, de una forma u otra, ¿se olvidaría Noemí del Dios de ella? Porque ¿por qué le dice a esas muchachas? Orfa finalmente se fue, lloró y se fue. Pero Ruth tuvo que rogarle a Noemí para ella quedarse. Y tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ahí es que César dice que algo debió de haberle ella dicho de su Dios. Porque Ruth entendía que ella tenía otro Dios que no era el de los moabitas. Lo que pasa es que, bueno. Entonces, se cambiaron los papeles aquí. ¿Por qué? Nosotros siempre estamos llamados a sacar a las personas de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. No que se queden en las tinieblas. Entonces, por eso es que traemos en este estudio, el hermano César, el hermano Junior y yo, traemos una versión diferente de la dulce Noemí, que de una u otra forma perdió la visión espiritual. ¿Por qué? Porque se alejó de Dios. Siempre que nos alejemos de los caminos del Señor o que tengamos compañías que no nos convengan, nosotros vamos a perder el norte, vamos a perder la perspectiva, vamos a perder la visión, nuestro fundamento, nuestra base, nuestra roca, que es Cristo, ¿verdad? Vamos a perder, vamos a tambalearnos. Entonces, uno de los llamados para nosotros todos, que a cualquiera puede pasarle, es mantenernos, ¿verdad? Hay mucha gente que salen por ahí a buscar otras cosas, a buscar otras comidas, pertenecen a una iglesia donde se la sana doctrina y dan una vuelta, lo invitan, entonces personas comienzan a conquistarlos, ¿verdad? Sobre todo personas, aunque hay muchos adultos que puede pasarle, pero generalmente la juventud, ¿verdad? Los jóvenes que a veces no están bien cimentados en la palabra, entonces reciben invitaciones a otras cosas, cuando vienen a ver hasta se descarrían. Yo considero que, sin quitarle la palabra ni añadirle, yo considero que en ningún momento Noemí se le acercó a Ruth para hablarle de Jehová, sino que Noemí tuvo la oportunidad de hablarle del Señor, porque en el verso 13 ella le dice que ya no le llame en dulzura. Ella le estaba echando, la culpa ya al Señor de su decisión. A lo mejor Ruth pensó, bueno, esta cree en Jehová, Dios, y le gustaba tal vez el comportamiento tan dulce de Noemí, y a Ruth tal vez le agradó dirigirse allá. Pero no considero que Noemí le haya hablado. Lee el verso 13, Junior. El verso 13 dice así: ¿Habíais vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová me ha salido contra mí. En este verso, Noemí le dice a Ruth y le dice a Orfa que ella no tiene más hijos y que ellas son muchachas jóvenes, que ella no va a tener más hijos, y que todavía, si ella tuviera hijos, suponiendo, porque no tenía marido, si se casara y tuviera hijos, ellas no le van a esperar. Da una explicación humanamente hablando. Pero ahí hace la primera acusación contra el Señor. ¿Ustedes creen que es posible que nosotros culpemos al Señor de las cosas que nos pasan por nosotros haber tomado una decisión, una mala decisión? No, jamás. No es justo. Aquí vamos a traer un temita un poquito interesante. Tú sabes, si quisiera ver algo. Déjame hacer esta pregunta. ¿Qué ustedes piensan, mis queridos oyentes, y nosotros aquí, de las personas que dicen que hay personas que son arquitectos de su propio destino,
que ellos mismos labran su propio destino. Y hay otra versión que dice que hay muchas cosas que nos acontecen en la vida porque es un plan de Dios para que se lleve a cabo el propósito que Él tiene con nosotros. Bueno, ahorita comentábamos fuera del aire, acá con el pastor, viendo estas cosas. Si bien es cierto que nosotros tenemos la oportunidad de encaminarnos y de trillar el camino que Dios nos manda, influye mucho las decisiones que nosotros tomemos, porque en muchas ocasiones Dios quiere bendecirnos, Dios nos quiere llevar a ciertos lugares, pero el hecho de nosotros no dejarnos dirigir plenamente por Dios, eso puede influir bastante en el resultado que uno obtenga, que puede ser para beneficio o para perdición nuestra. ¿Entiendes? Dios es soberano y Dios actúa como Él quiere, pero tiene que haber una parte de disposición a tu someterte a lo que Dios te quiere dar para llevarte a donde Él quiere. Claro, porque si tú desobedeces al Señor, entonces tú fuiste arquitecto de tu propio destino. Pero como comentábamos, en el caso de José, mira todas las cosas que José pasó, porque Dios tenía un propósito con él. Claro. Entonces debemos tener siempre presente, obedecer para estar dentro del propósito del Señor, para que cuando nos acontezcan cosas que tal vez nosotros digamos, pero Dios mío, ¿por qué me está ocurriendo esto? No tener en cuenta, es que yo estoy desobedeciendo, sino que es un propósito que Dios tiene en mi vida. No, y ahí haciendo un paréntesis, una palabra corta, sin salirnos del tema, entre el versículo de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es. A los que conforme a su propósito son llamados. Para no, ¿verdad?, meternos por ahí, que es otro tema muy profundo. Entonces, otra preguntita que yo tengo. ¿Le quitó Noemí la oportunidad a Orfa de obtener su salvación? Yo considero que sí. Claro. Y la actitud de estas dos mujeres, nos podemos hacer un paralelismo bien importante. O sea, ella le quitó dos cosas que eran muy puntuales acá. Primero, la salvación. Y segundo, en Israel llegó comida. O sea, yo quisiera tampoco, claro, vengan conmigo porque allá está el Dios verdadero, el Dios verdadero, y hay abundancia de pan, porque dice la palabra que así sucedió. Pero vemos dos actitudes. Y me llama mucho la atención la actitud de Orfa, que va muy de la mano a la actitud de muchas personas que escuchan a Jesús. Hay mucha gente que sabe de la palabra, o sea, reconoce las bondades del evangelio y ven que Dios es bueno y que Dios, porque estas dos mujeres amaban a su suegra y lo demuestran por la actitud de ella, Orfa, pero una la amó más. ¿Me entiendes? Entonces, los amigos escuchan la palabra del Señor, te reciben el tratado, te abren la puerta, te piden la oración, pero no van más allá, que fue lo que hizo Ruth contrario a Orfa. Ella amaba a su suegra, pero no tomó la decisión. Entonces, nosotros como creyentes, como personas, tenemos que tomar la decisión de servirle a Dios, de seguir, no importa las oposiciones y lo que tenga que enfrentar. Asimismo los amigos, o sea, no hacemos nada con amar a Dios y conocer que Jesús fue el Salvador del mundo. Tenemos que aceptarlo, tenemos que cambiar y tomar una decisión puntual en ese sentido, porque eso es lo que va a marcar. O sea, Orfa perdió la oportunidad, motivada por su suegra, de conocer al Dios de Israel. Pero ¿y nosotros, César? ¿Pierden algunas personas a nuestro alrededor la oportunidad de conocer al Dios de Israel, al Dios que está sentado en su trono? Después de la pausa vamos a responder esa pregunta. Llegamos a tu hogar para llenarte de vida y bendición con una programación que inspira tu alma. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre.
Al sintonizar nuestra programación, recibes el alimento que tu alma necesita. Nos esforzamos cada día por ofrecerte un contenido cristiano variado y edificante. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Gran concierto, mi mejor adoración. Una noche de exaltación a nuestro Dios. Miércoles 15 de agosto, 7 de la noche. Con la participación especial de Osiris Mateo. Yo voy a adorar, yo voy a cantar, voy a bendecir al Rey de Reyes. Y Chani Sánchez. En la Iglesia Evangélica Pentecostal en Manuel Central, calle 3, esquina Puerto Rico, Alma Rosa Primera. Aportación $200 por persona. Boletas a la venta ya. Para más información 829-836-0088. Mi mejor adoración. Ministerio Mujeres a Todo Terreno y el Ministerio Talita Kumi te invita a nuestro tercer Congreso Indetenible 35 Kilómetros de Fe, 5:30 de la noche, el lunes 25 de junio, con los expositores el evangelista Richard Castillo, la pastora Marcia Santana y el evangelista Abraham Sánchez. En la adoración, Elizabeth Fernández, Yorky Castro y Chani Sánchez. Iglesia Manuel Central, calle Puerto Rico, esquina Cotubanamá, Antigua 13, Alma Rosa Primera. No te lo pierdas, Indetenible, 35 kilómetros de fe. Cada canción que sonamos y cada palabra que escuchas están diseñadas para llegar a tu corazón. Esta es Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Comentábamos que sí podemos ser arquitectos de nuestro propio destino, como que nos acontezcan cosas aparentemente desagradables para Dios glorificarse en nuestras vidas. Vamos a leer, vamos a recordar que el libro de Ruth se tiene como uno de los libros más hermosos de la Biblia. Se tiene incluso como un poema. Principalmente los versos 16 y 17 están en la Biblia como un ejemplo de fidelidad, la fidelidad de Cristo, la fidelidad que debemos darle al Señor. Hermano Junior, vale esos dos versos. Bueno, después que Orfa, ¿verdad?, se marchó, viene la respuesta de Ruth, versos 16 y 17, diciendo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Mencionaste a Jehová ahí. Entonces eso demuestra el comentario de César de que de una u otra forma ella le había hablado a Noemí de su Dios. Wow, tu Dios será mi Dios. Entonces comienzan y se van y llegan al pueblo de Belén. Inmediatamente Noemí hace su aparición. Su entrada. Y no triunfal. Comienzan a preguntarse, ¿no es esa Noemí? ¿Por qué le preguntan si no es esa Noemí? Que sencillamente porque Noemí estaba irreconocible. Porque, vamos a hablar, lógicamente, si Noemí llega como ella se fue, claro, habían pasado los años, pero parece que la transformación de ella, porque la mujer llega destruida, llega amargada, llega dolida, llega viuda, llega sin hijos, llega vacía, pero vuelve y le dice, cuando dicen, oh Noemí, parece que Noemí era muy querida en su pueblo. Y ella dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Mara quiere decir amargura, aguas amargas. Llegó a su región. Porque en gran aflicción me ha metido el Dios Todopoderoso. Vuelve Noemí por segunda vez a echarle la culpa a Dios. Mire, hay un tema en psiquiatría que se llama racionalización. La racionalización no es más que un mecanismo de defensa
que nosotras tenemos, las personas que lo tienen los niños desde que son chiquititos de teta, para justificar sus acciones. Yo me quemé en la materia, pero no fue porque yo no estudié, sino que la materia estaba dura, el profesor estaba difícil y el profesor quema a cualquiera. O sea, tenemos justificación para no aceptar reproches, ni castigo, ni reprimenda por el error que nosotros ya hemos cometido. Pero ¿cómo va a ser? Échale la culpa a cualquiera. Pero ¿cómo tú vas a culpar a Dios de las cosas que te acontecen? Sobre todo porque Noemí tenía que saber que ella había desobedecido al Señor cuando se fue a morar a los campos de Moab. Entonces le echa la culpa de nuevo al Señor. Y vuelve y le dice que el Señor la ha metido en esa aflicción porque el Todopoderoso, y culpa al Señor. Líbranos, Dios, nuestros queridos amigos y hermanos y hermanas, de nosotros echarle la culpa al Señor de cosas que nos acontezcan. Aún entendiendo que nosotros no estamos en falla, si, como dijimos anteriormente, si estamos seguros de que hemos fallado, nos labramos, fuimos arquitectos de lo que nos está pasando. Y si estamos seguros de que no, pues aguantemos la prueba, que el Señor se glorificará. Porque es parte de su propósito. Porque es parte de su propósito. Entonces, ¿qué tenemos? Sí, me llama mucho la atención eso que decía, y haciendo memoria al estudio que tuvimos la semana pasada, Ruth llegó con un semblante totalmente diferente al de la mujer samaritana. Oh, sí. Mientras la mujer samaritana llegó con un semblante por haber encontrado al Mesías, Ruth, por su mala decisión, Dios se había apartado y ella había sufrido las consecuencias de su mala decisión, y por ende llega irreconocible. Y parece que en esta ciudad eso conmovió, porque yo me imagino, pensando yo en la reacción de las personas de aquella región, que cuando ella se fue con su familia, eso fue un acontecimiento también. Y quizá mucha gente, pero ya se va, ¿y cómo va a ser? Y Moab, a donde Dios ha dicho que no vayan. Y Ruth encontró a todo el mundo bien, nadie murió por el hambre. Sí, Noemí perdón, Noemí, qué paradójico, ¿nadie murió? No, porque dice que estaban ahí. Porque toda la ciudad. Porque Dios proveyó. Entonces Amén. ella no dice, ¿por qué si Dios va a proveer no me puede proveer a mí? Amén. Entonces, vamos a hacer algunas reflexiones antes de despedirnos. Lo primero es que Noemí debió de tratar de persuadir o de convencer a su esposo, tal vez con los siguientes argumentos. Primeramente, mi amor, tú sabes que Jehová nos tiene prohibido entrar en los campos de Moab, no podemos desobedecer. Otra cosa que ella pudo haberle dicho, no podemos abandonar nuestro pueblo. Noemí debió de haberle convencido a su esposo que Dios proveerá alimentos, debió de tener fe. Y otra cosa, decirle, mi amor, tú sabes que no podemos criar nuestros hijos allá porque van a adoptar otros dioses, otras costumbres que no nos convienen. Sabemos que el ambiente es parte de las cosas que más influyen en la crianza de los hijos, que lo más que puede ocurrir es que ellos se contaminen y se vuelvan a los dioses paganos. Pero Noemí no hizo nada de eso. ¿Qué otra cosa podemos reflexionar de este tema? La desobediencia es un punto importante. O sea, hay que obedecer a Dios sobre todas las cosas. No podemos, o sea, lo que ya Dios determinó, eso no requiere una duda. No podemos dar lugar a duda, porque es que, y si dudamos porque somos humanos, no permitamos que esa duda nos invada y nos lleve a cometer malas decisiones, que es confiar en Dios y creer. Hay cosas que tajantemente son, ahí no hay cosas, pero si usted tiene la duda en algo, pues tenemos la vía de comunicación más idónea para hablar con Dios. Lo que pasa es, César, que hay personas que supuestamente oran al Señor, pero no esperan la respuesta del Señor. Y sobre todo si ven que las cosas o la respuesta de Dios va contrario a lo que se supone que ellos están pidiendo. Porque una cosa es tú no orar y otra cosa orar pero no esperar la respuesta. Si no espera la respuesta también está en desobediencia. Claro, porque dan por hecho ya que oraron como Dios aprobó. Y tú sabes que la desobediencia es pecado y la paga del pecado es muerte. Y eso ocurrió en Génesis allá.
Sí. Entonces por la desobediencia fue que vino la muerte de todos nosotros allá. ¿Y qué le parece la racionalización de Adán? Mira, Jehová, si tú me hubieses dado otra esposa, yo no me hubiese dado ese fruto prohibido, hoy yo no estuviera en estas condiciones. Tú debiste de haberme dado otra esposa que fuera más obediente, porque al tú darme a Eva, entonces Eva fue la que me incitó a mí a comer del fruto prohibido. Ese fue el primer caso de racionalización. La mujer que tú me diste, Sí. me engañó, me dio el fruto. ¿Y qué dijo Eva? La serpiente me engañó. O sea que desde Génesis allá, el hombre viene culpando a Dios. Oh, pero Dios mío, entonces Dios es que tiene la culpa. Sí, no, porque es que la sinceridad, o sea, si vamos a orar para pedirle algo a Dios, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos e ir dispuesto. Y esperar la respuesta. Claro, y no solo esperarla, sino dispuesto a recibir cuál fuere la respuesta. Porque hay gente que tiene miedo a lo que le van a responder o oran, pero ya ellos tienen una idea de lo que ellos quieren que les respondan. O sea, no van sinceramente, sino que van de manera predispuesta, como decía Junior, buscar el sello de la aprobación de algo que ellos saben que Dios no está ahí. ¿Entiendes? Eso es bastante interesante, y yo quisiera en los minutos finales sí mencionar, aunque teníamos unos personajes ahí, de hacer también una demostración, o sea, ver personajes de la Biblia que no tomaron las decisiones correctas porque no consultaron a Dios, y vemos a David que cometió el error del censo, también traslado del arca, Saúl cuando perdonó la vida del rey que Dios había determinado que lo destruyera todo y su ganado, porque muchas veces queremos ser más buenos que Dios. Amén, amén. Y hay algo también muy importante. Este tema va muy de familia, porque aquí estábamos hablando que por una mala decisión en una familia trajo muerte, y yo creo que nosotros como sociedad debemos de analizar mucho de estas cosas. Nosotros que vivimos en países subdesarrollados, normalmente tomamos muchas decisiones que no necesariamente son las más idóneas. Yo hasta cierto punto puedo entender quizá al padre de familia, a la madre que decide irse a otro país o que decide irse a otra localidad para poder encontrar oportunidades para brindar un mejor sustento a su familia. Hay que orar y pedirle a Dios, porque muchas veces buscando el buen futuro de la familia podemos llevar. Traemos la gran tragedia. Sí, los niños sufren mucho, que no estén su padre o que no esté su madre. Ahora, como vivimos en esta sociedad tan peligrosa, es el momento de donde la familia de manera unida tome las decisiones que Dios quiere para ellos. Eso Amén. Quería. Y sabiendo que la mujer, que aunque el hombre sea la cabeza del hogar, sobre todo nosotros los que somos cristianos y cristianas, sabemos que la mujer edifica su casa, que la mujer sigue edificando su casa, porque cuando la mujer falta, la casa se cae. Yo siempre digo que nosotros los hombres lo que somos es relaciones públicas. Nosotros somos la cara de la empresa, pero los empleados son las que la sustentan. Entonces la mujer dentro de la casa es algo fundamental. Amén. Fundamental. Así es. Así que aprendemos a tomar buenas decisiones en nuestras vidas para no ser y caer como Noemí. Y antes de despedirnos, quisiera que si hay alguien que nos está escuchando de cerca del sector de Villa Juana, queremos invitarle el próximo sábado 23 a partir de las 4 de la tarde tendremos una marcha en el sector de Villa Juana. Luego a las 6 de la tarde tendremos un culto para adorar y glorificar el nombre del Señor en el Parque del Quinto Centenario frente al canal Televida Marcos Adón, esquina Paraguay. Así que pueden acercarse y apoyarnos. Sí, a nuestra marcha concentración, con el único objetivo de alabar y exaltar el nombre del Señor. Allí no manejamos temas políticos, el único objetivo es brindarle a la sociedad lo que necesita, a Cristo. Así que Dios nos bendiga en esta tarde. Gracias por escucharnos y será hasta la próxima en su programa
escudriñando las Escrituras. A través de Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Difundiendo el mensaje de salvación y esperanza.